Fred es considerado como un deuteragonista dentro de la serie de FNAF HS. Físicamente se lo describe como una especie de ente de tono pálido y de cabellera negra, es casi parecido a un fantasma. En cuanto a personalidad, se podría decir que es alguien coqueto, extrovertido, egocéntrico, y muy persuasivo en lo que se propone. En sus inicios, se nos fue presentado como un antagonista, quien le hacía la vida imposible a Freddy, mayormente era representado como su contraparte. Sin embargo, desde el arco del campamento hasta finales de la segunda temporada, se vería su desarrollo como personaje, ya que pasó de ser una molestia a ser una parte importante dentro de la vida de Freddy, siendo alguien que también tiene grietas y que internamente, aunque lo niegue, valora a sus cercanos. Pero, a pesar de todo esto, no se sabe a ciencia cierta qué es en realidad o cuál es su verdadera naturaleza. Algunos teorizan que es el resultado de algún tipo de psicosis de Freddy, como el trastorno de doble personalidad, algunas fuentes dicen que es un Shadow, así como muchos otros que vemos en la serie, o tal vez un hermano perdido. Pero, al parecer ninguna llegó a aclararlo del todo. Así que, el día de hoy me gustaría proponerles la siguiente teoría, la cual dice que Fred posiblemente sea un tulpa, y, aquí les traigo mis argumentos. Para el desarrollo de esta, tuve que basarme en algunos acontecimientos de la tercera temporada, ya que, en comparación a las dos temporadas anteriormente vistas, esta estaba destinada en profundizar más sobre el pasado de algunos personajes como el de Freddy. A este punto muchos se preguntarán el por qué lo estoy considerando, ¿no se supone que esa parte estaba descanonizada? Para serte sincero, tienes un punto a favor, pero buscando el significado de la palabra universo alternativo, se nos da a entender que para el desarrollo de este debe de tener similitudes o compartir eventos canons a la original, ya que si no fuera el caso, no se lo podría llamar con este nombre. Por eso solo tomaré en cuenta algunas cosas como el mundo de los Shadows, ya que este concepto se nos fue presentado en la segunda temporada, por lo que tenemos algo de noción. Sin embargo, solo escogeré detalles básicos, ya que, por teoría, ambos universos deberían de compartirlo. ¿Y por qué no todo? Porque no se sabe a ciencia cierta cómo son las reglas o el funcionamiento del mundo de los Shadows dentro de la línea original. El elemento del pasado lo tendré en consideración, ya que, si algo hubiera cambiado en el presente de la tercera temporada tendría ciertas variaciones, pero no, ya que, como vimos en los flashbacks, ellos conservan los mismos recuerdos y vivencias de las temporadas anteriores. Los otros elementos no los considero ya que serían pertenecientes dentro a esta línea alterna. Y sin más que agregar, comencemos. Fred no nace de un trauma. Si vemos el primer capítulo de esta temporada, veremos algunas escenas como a un Freddy más joven, aproximadamente de unos 5 años, pero desde su introducción podemos notar que Fred ya estaba presente en su vida como un amigo imaginario. Esto se reforzaría más con algunas escenas posteriores, ya que parece ver una especie de fraternidad y no de discordia a la hora de compartir experiencias con el cuerpo. Con esto se podría descartar parcialmente la teoría de que sufre de trastorno de doble personalidad, porque como vimos, no hubo un suceso trágico de por medio. Algunos me dirán que tome en cuenta el deceso del padre, pero como viendo de nuevo el episodio, Fred era prácticamente un bebé cuando él murió, así que, nunca llegó a conocerlo. Otra cosa que reafirma dicho punto es el último episodio de la segunda temporada, ya que, hay una parte del último capítulo donde se ve la primera interacción de Freddy chica y, ella le hace la siguiente pregunta. Empezamos fuerte. ¿O de dónde vienes? ¡Ah, ya sé! ¡Eres otra personalidad de Freddy! ¡Épale! Con tranquilidad, vaquera. No soy segunda personalidad de nadie. Algunos me dirán que después sí reconoce, pero esto fue más como si fuera la última opción que tuviera enfrente para explicarse quién era realmente. Y de esta manera quitarse de encima una posible crisis de identidad. Entonces, si Freddy no sufriera de este trastorno, ¿cómo podría explicar el cambio de alters? Aunque no lo crean, un tulpa también tiene dicha capacidad para llegar a tener el control del cuerpo. Es posible que en un inicio, Freddy le diera riendas sobre el cuerpo a Fred para que llegara a experimentar lo que es vivir.
Según palabras de la propia May Puppet, los Shadows son energías negativas que nacen de las inseguridades o emociones no procesadas de una persona. Algo así como una materialización de nuestros demonios internos. Muchos piensan, hasta mi propia persona, que Fred es uno de ellos, pero viendo más de cerca, hay características que no llegan a encajar del todo. La primera sería su aspecto físico. Los Shadows, por naturaleza, presentan marcas en su cuerpo y tienen el mismo color de ojos de su portador. La segunda sería su personalidad, ya que éstas representan un estado emocional negativo como la agresividad, apatía, frialdad, manipulación, discordia, tristeza y entre otras más. Asimismo, no pueden experimentar otra emoción que no sea esta, además estas actúan más por instinto que por raciocinio. La tercera es que éstas pueden andar en dicho plano sin temor alguno de que alguien las dañara. Como habrán podido ver, Fred no llega a compartir del todo con todas estas. Primero, no posee marcas, cosa que refuerza que no pasó por sucesos fuertes. Además, el tono de sus ojos difiere a los de Freddy. Segunda, su personalidad es más compleja que la de las otras sombras, pudiendo experimentar una gama amplia de emociones y teniendo gustos como una persona. Incluso hasta tiene una ficha de personalidad, como si fuera un individuo. Si Fred fuera un Shadow, solo se limitaría a una faceta emocional, ya que como vimos, un Shadow es negativo por naturaleza. Tercera, si Fred fuera un Shadow, entonces, ¿por qué el mundo de los Shadows lo rechazó como tal, atrapándolo como si fuera una conciencia más, al igual que hizo con Joy? Algunos pensarán que es porque sintió emociones negativas. Ese sería el motivo por el cual ingresó al mundo de los Shadows. Y sí, tienen razón, pero esto no nos confirmaría al 100% que Fred sea un Shadow como tal, porque si lo fuera, Fred emanaría dicho estado y no quedaría atrapado y mucho menos desaparecer en este plano. Un punto por el cual se pueden agarrar sería la conversación que tuvo Freddy con las gemelas, ya que ahí hablan del tema de lo que son los Shadows o el tema del portador, pero este punto me gustaría aclararlo para más adelante. En resumen, a Fred no se lo podría considerar un Shadow de nacimiento como tal, ya que no se originó de alguna experiencia negativa. En este puesto tengo a las canciones de Fred. Primero empecemos con Soy más fuerte que tú, del capítulo 23 de la primera temporada. Esta canción tiene frases muy interesantes. A continuación me gustaría presentarles mi análisis respectivo. Escucha. Shadow Freddy, vuelta al ruedo. Y es que nadie puede hacer que sea fiel a tu timidez, pues yo soy tus complejos. Solo al dejarme escapar llegas lejos. No te das cuenta de que soy tu voz. Ven aquí, ruégame desaparecer. Nunca fuimos tú y yo. Tú y yo nunca fuimos dos. Yo no encarno los trastornos de tu mente. Yo no soy la enfermedad, soy el paciente. Es la cobardía la que nos anula. Mira bien, tu bondad es absurda y piensas de verdad que soy posesivo. Ves mi realidad como algo nocivo. Intentas escapar de lo conseguido y no ves que sin mí no estás vivo. Y yo soy tu mejor error, tu peor terror. Venga, acéptalo. Tu peor terror, tu mejor error. Venga, acéptalo. Soy más fuerte que tú. Quédate con tu fuerza y con tu existencia. Yo solo quiero que desaparezcas. Deja de mentirte. En cualquier momento estallarás y ya no existirá más Freddy o Fred. Es que no te das cuenta. Tú eres quien miente. Hasta que llegaste, yo estaba tranquilo pasando desapercibido. No. Fíjate bien. Busca en tu interior. Mira lo que soy. Yo reflejo tus deseos. Yo reflejo tu valor. No has de temerme. Conmigo eres mejor. No intentes escaparte, pues yo soy la solución. ¿Tienes miedo de que sea tu remedio? ¿O acaso te aterran cumplir sueños que pretendes conseguir sin hacer nada? Pon el cuerpo y yo pongo las ganas. Te sentirás capaz de ser rey del mundo. Freddy, lograremos cambiar el rumbo y tú y yo formaremos un gran equipo para ser dueños de nuestro destino. Ya que soy tu mejor error, tu peor terror. Venga, acéptalo. Espabila, chaval. Cuidado con aparentar.
el dulce niño de papá. Es fácil engañar, pero el lobo se viste con piel de cordero. Ala, dime, tienes el control. Eres lobo, eres el cordero. Sé sincero, mírate. ¿Cómo son tus ojos o cómo es tu color de piel? Pregunto, dime, ¿tú duermes tranquilo? ¿Cómo eres capaz de ser así? Vamos, ven y justifica toda la mentira que es tu vida. Sé que ven, escucha bien. Pagarán, pagarán. Viene el karma y empezó a cobrar. Cuidado si vas a hacer mal. Primero piensa antes de actuar. Sacar provecho de la gente que dependes y luego cara de que es lo que debes. Corre, huye, no sabes hacer más. Puedo leer tu miedo, bien sabes que no miento. Sé sincero, mírate cómo te escondes luego de echar la red. Pregunto, dime, ¿tú duermes tranquilo? ¿Cómo eres capaz de ser así? Si dices que es un tulpa, ¿cómo entonces pudo acceder al mundo de los Shadows más adelante? Un Shadow posee ciertas habilidades, entre estas se encuentra el pasar entre su plano y el otro, usando un vector para materializarse, en este caso un cuerpo, la capacidad de secuestrar y atrapar la conciencia de su huésped. En el caso de Fred hay una excepción, ya que tanto tulpas y shadows no llegan a ser tan diferentes, ambos dependen de energías para su creación, así que, se podría decir que se encuentran casi en el mismo plano existencial, por ello, la energía de Fred se fusionaría con esta otra al estar en dicho mundo, convirtiéndose en una especie de híbrido, teniendo la capacidad de llevar a personas a dicho plano, pero más no la de atrapar conciencias, ya que esta habilidad solo estaría reservada para los entes que nacieron en este mundo. Por ese motivo pudimos conocer a Freddy, ya que si no fuera el caso, desde el comienzo de la serie solo hubieras conocido a Fred, ya que la conciencia de Freddy estaría atrapada en dicha zona al igual que Joy. Asimismo, se nota que Fred no tiene un completo dominio de dichas habilidades, como pudimos ver en el episodio, hasta llegar al punto de sobresaturarse. ¿Qué es un tulpa? Un tulpa es una creación mental, mayormente son creadas con el objetivo de servir como posible compañía. Sin embargo, no es nada fácil su creación, ya que requiere de mucha concentración, fuerza voluntad y de constancia para que ésta se manifiesta. Esto no sería ningún problema para un infante, ya que a esa edad tienden a disponer de una gran imaginación, la cual se encarga de moldear su entorno y experiencias. Entre todos ellos tenemos a Freddy, un niño que desde temprana edad ya presentaba dicho rasgo pero de forma muy dominante. Esto se puede deber a su infancia, ya que al pasar desapercibido por otros niños de su misma edad, Freddy empezaría a pasar más tiempo consigo mismo, desarrollando así su imaginación para no sentirse solo. Pero, como sabemos, la raza humana es un ser sociable, así que, por naturaleza, tendría este deseo, de tener a alguien como compañero de juego, alguien quien se divierta junto a él, alguien que esté siempre dispuesto a estar con él. Esto resultaría en la creación de su amiguito. Mientras más pasaba el tiempo, Freddy fue moldeando la personalidad de este, haciéndolo como su contraparte de lo que no podía ser en el mundo real, proyectando todos sus sueños en él. Ser un gran cantante, alguien extrovertido, sin miedo y así, sucesivamente, la personalidad de este se fue acomplejando, mientras Freddy iba creciendo. También le dio gustos similares para que sean más compatibles, por eso en un comienzo ambos no presentaban problemas. Más adelante dicha identidad sería llamada con el nombre de Fred, siendo una forma simplificada del nombre. Fred y esto reforzaría más el lazo con su amigo, ya que sería una forma de decir que es parte de él. Otra escena donde podemos ver la predisposición de Freddy sería en las mini historietas que sacó Edo-chan. Ya que en esta se presenta a Freddy en su anterior colegio, él cree en la presencia de lo paranormal, como en el caso de los fantasmas. Eso se comprueba porque para dicha exposición de su clase realizó una especie de ensayo en el cual daba a conocer dichas pruebas.
Y si alguien trataba de corregirlo, Fred lo callaba de una. Con este detalle a su favor, podríamos decir que Freddy podría haber sido uno de los candidatos para ser el siguiente portador de sombras, ya que como hemos visto, tiene esta predisposición para este tipo de cosas, siendo prueba de ello Fred, un tulpa que creó gracias a su imaginación. Desde un comienzo, Fred era un niño normal, uno que tenía aficiones como las de cualquier otro. Él solamente vivía con su madre, Marta, una mujer paciente y cariñosa con su hijo, tal vez, para tratar de compensar el vacío que dejó la muerte de su esposo. A Freddy esto no le chocaría del todo dicha ausencia, debido a que era muy pequeño cuando él se fue. Rasgos característicos de su persona durante esta etapa fueron su ingenuidad, amabilidad, curiosidad y apertura para conectar con otros. Cualquiera pensaría que teniendo dichos rasgos habría de tener un grupo de amigos, pero no fue el caso, ya que Freddy pasó la mayor parte de su niñez en soledad. Esto se puede deberse a su naturaleza introvertida y algo reservada que tendría ante otros niños, siendo que pasaba desapercibido por la gran mayoría de estos. Por dicho aislamiento involuntario, Freddy empezaría a pasar más tiempo con su mente, desarrollando una gran imaginación para no aburrirse consigo mismo, pero a pesar de ello, se sentiría solo, así que, un día cualquiera, empezó a imaginarse cómo sería tener a alguien a su lado, cómo sería jugar con otro niño y, de esta forma, se le ocurriría la idea de crear su propio amigo imaginario. Freddy ya no se sentía solo pues tenía a Fred, pasando buenos momentos juntos durante sus primeros años de vida, incluso Marta llegaría a aceptarlo, aunque a veces le daba mala espina todo ese rollo, pero al ver a su hijo feliz, pensó que tal vez solo era una etapa propia de la primera infancia. Uno de los principales objetivos de un amigo imaginario, es ayudarte con el desarrollo de tus habilidades sociales. Sin embargo, aquí ocurrió algo curioso, Freddy se volvió dependiente de Fred, y esto se puede deberse a esa inseguridad que nunca desapareció del todo, siéndole complicado interactuar, por el temor de arruinar dichos vínculos, teniendo que contenerse varias veces para no ser tachado como un rarito, cosa que llegó a pasarle en incontables veces. Pero con Fred la dinámica cambiaba, podía ser el mismo, ya que este no lo juzgaría como tal, siendo una experiencia menos agotadora, comparada a sus otras interacciones. Por este motivo preferiría pasar más tiempo con él. A este punto, a Fred ya se lo podría considerar como un tulpa, ya que Freddy alimentaba la existencia de este de forma constante. Lamentablemente dicha decisión le traería consigo más problemas en el futuro. Con el tiempo, Freddy le pediría consejos a Fred para llevar su día a día. Esto no sería bien visto por los adultos, ya que lo clasificarían con algún tipo de psicosis, porque a esa edad ya no es normal que un niño le siga hablando a la nada y jugando y conversando con alguien que aparentemente no existe. Por dichos comentarios, Marta tomaría cartas en el asunto, llevando a su hijo con un especialista. El diagnóstico daría positivo, debido a los síntomas descritos, siendo que a partir de ese momento empezaría con su medicación, pero también marcando el inicio de su deterioro con su vínculo con Fred. Ya que a Freddy le harían entender que él no es real, que solo es y será un producto de su mente, quien tiene las riendas es él, no el otro, y que trate de no escucharlo porque podría ser dañino para su salud. Freddy querría eliminarlo de todas las maneras posibles, causando un pensamiento obsesivo, pero este acto solo alimentaría más la presencia de Fred. Esto a Fred le chocaría bastante, ya que le estarían diciendo que su aparición solo fue un mero error y que no debería existir. Otro punto que alimentaría su discordia, sería que Fred empezaría a desarrollar una conciencia propia, algo característico de los tulpas. Y, al conocer de mejor manera cómo es en realidad Freddy, lo llenaría de sentimientos de envidia, ya que según sus palabras, Freddy está desperdiciando varias oportunidades que le da la vida, solo limitando a ser el observador y no protagonista. A partir de este punto, Fred empezaría a fantasear con deseos de control y superioridad. Este pensamiento se volvería más fuerte debido a los recuerdos que obtuvo cuando Freddy le daba el control sobre el cuerpo. Mientras esta idea se abría paso en su mente, también dejaría de empatizar con su creador, algo así como, si yo fuera tú, hubiera hecho esto. Diciendo que si Freddy tiene tanto miedo en vivir, entonces no debería estar en ese lugar y darle la oportunidad a alguien más, empezando a torturarlo psicológicamente, lo cual solo agravó la situación entre ellos dos, ya que esto reforzaría la creencia de que Fred es una influencia negativa.
Después de dichos sucesos, Freddy quería demostrarse a sí mismo que no dependía de Fred para formar nuevos vínculos, pero esto le resultaría bastante difícil ya que, siguiendo esta teoría, no llegó a desarrollar sus habilidades sociales a un nivel adecuado, teniendo más probabilidades de regarla en su primera vez. Esto podría explicar su presentación tan característica del primer capítulo: soy todo un caos, la forma de analizar las posibles opciones ante una decisión, su actitud durante los primeros capítulos, como una forma de creerse su propio cuento, pero que más adelante dejaría dicha conducta, ya que encontró un grupo que lo apoya y quiere como tal y como es, con sus virtudes y defectos. El único inconveniente que tendría sería a la hora de defender a sus amigos, ¿pero por qué? Ya que, como dije antes, no sabe qué hacer en dichas situaciones porque jamás ha tenido alguna experiencia, siendo que su cobardía habla a través de él. En capítulos posteriores, veremos que Freddy y Fred logran hacer las paces después de mucho tiempo. Sin embargo, desde el capítulo 6, ya no volvemos a ver su presencia, sino más adelante, pero ya en el mundo de los Shadows. ¿Cómo? Si vamos al punto número 3, en la canción de ¿Eres lobo o cordero? Fred se autocorrompió en dicho capítulo debido a sus deseos, pero ¿cómo pudo llegar a dicho extremo? Esto se puede deberse a Freddy, ya que en dicho episodio empezó a rechazarlo otra vez, o eso es lo que Fred llegó a interpretarlo cuando Freddy se negó en colaborar con él, perdiendo toda esperanza de que todo vuelva a ser como antes, mandando al diablo todo y empezando a dejarse llevar por sus emociones negativas. Posteriormente, despertaría en dicho mundo, ya que lo reconoció como un semejante más. Sin embargo, al no ser un Shadow, este lo terminaría encarcelando con sus propios miedos. Este hubiera sido el fin de Fred, ya que si no fuera por la intervención de las gemelas, probablemente hubiera muerto en esa dimensión, ya que sus cadenas lo estaban consumiendo vivo. Pero, exactamente, ¿cómo ayudaron May y Puppet? Por lo que hemos visto, ellas al parecer tienen algún tipo de conexión con dicho plano, sabiendo exactamente o más o menos cómo llega a funcionar este. Por lo tanto, ambas saben que Fred no es nativo de dicho lugar, por lo que tratarían de ayudarlo. Pudieron llamar a cualquiera, pero necesitaban a alguien que tuviera una conexión especial con él, en este caso Freddy. Mai trataría de buscarlo mientras Puppet se encargaría de que Fred tratara de desajustar las cadenas por su propia cuenta, manteniéndolo consciente durante todo ese tiempo. Ella solo se limitó a eso, ya que sabe que la verdadera liberación se da internamente, y para ello debes de tener una gran fuerza de voluntad o la suficiente hasta que llegue la ayuda. Ella no puede hacer nada simplemente porque no está conectada a nadie, a excepción de su hermana. Una vez que encontraron a Freddy, ambas dialogarían con él, dejando entrever conceptos de dicho mundo como el de las energías, entre ellas las negativas. Esto último sería vital para poder salvar a Freddy y liberarlo. Al inicio sería complicado, ya que sus inseguridades siempre lo han doblegado, pero al ver la situación de Fred y la posible eliminatoria de su banda, decide por fin ponerle un paro, tomando el valor necesario para enfrentarse a sus demonios internos, dando origen a la canción No puedo ni respirar. Después de ello, Freddy sufriría un repentino desmayo, despertando posteriormente en dicho mundo. Lo bueno de todo es que Fred estaba libre, el único inconveniente fue al momento de regresar a su plano. Poco después nos enteraríamos de la aparición de la sombra de Fox, siendo que a Fred se le ocurriría la idea de regresar de nuevo a dicho mundo, ¿pero por qué? Es posible que durante su instancia en ese lugar, una de las gemelas se haya tomado la molestia de explicarle en dónde se encontraba preso, y tal vez, el funcionamiento de ese mundo y el cómo mantenían a los Shadows bajo control. Tal vez el plan de Fred era entrar de nuevo a ese lugar para tratar de frenarlo. Y, al ser ahora un híbrido, tendría esta capacidad de viajar a dicho plano, pero al no saber bien cómo usarlo terminó por llevar accidentalmente a todos a dicha dimensión. Fred empezó a desesperarse porque no sabía cómo regresarlos, y si a eso le sumamos la inestabilidad de su nueva energía y el estrés creciente por la situación, todo ello superó sus capacidades, originando como resultado la explosión del último capítulo de la segunda temporada. Espero que les haya gustado esta teoría. Si es así, dejen sus comentarios, denle like y compártanlo con más personitas. En otra oportunidad tal vez nos volvamos a encontrar. Buen viaje.